El trueno cayó antes de que la noche pudiera respirar, como si una voz antigua rompiera el silencio para advertir que algo olvidado estaba a punto de despertar. Entre el polvo que aún temblaba por el derrumbe, Yana sintió un impulso que no era suyo, una presión suave que la guiaba hacia la grieta recién abierta en el muro del templo. El aire olía a tierra vieja y a un miedo que parecía no pertenecer a ningún humano vivo. Cuando la luz de su linterna tocó el cofre oculto, una oleada de calor recorrió la cámara, como si alguien hubiese esperado siglos para ser descubierto. Yana dudó un instante, sabiendo que un solo gesto podía cambiar la historia entera del mundo. ¿Por qué ese códice había sido enterrado con tanto celo? ¿Qué verdad temieron tanto los antiguos sacerdotes? ¿Y por qué parecía que el lugar mismo la estaba invitando a abrirlo? El silencio que siguió al temblor parecía observarla, como si el templo quisiera saber si ella era digna de seguir adelante. Yana abrió el códice con manos temblorosas, y los primeros glifos brillaron con un tono que no pertenecía a ninguna tinta conocida. Una tensión eléctrica recorrió la cámara, despertando una sensación extraña en su pecho, como si alguien más respirara con ella. Entre las líneas antiguas apareció un nombre que jamás había visto en ningún registro oficial. Un nombre que parecía latir con vida propia. Amaru Yupan. La idea de un inca perdido antes de Colón la dejó sin aliento. ¿Podría realmente haber existido un viaje tan secreto? ¿Por qué el imperio quiso borrar todo rastro? ¿Y por qué ella sentía que la historia estaba a punto de reclamarla? El Consejo de Estudiosos se reunió en una sala fría, y el códice reposó en el centro como un animal dormido que todos temían despertar. Ana sintió la tensión al mostrar sus hallazgos, sabiendo que cada palabra podía cambiar la historia oficial que el mundo había aceptado durante siglos. Algunos observaban con incredulidad, otros con una codicia que les oscurecía los ojos. Tarik, el más ambicioso, sonrió apenas como si hubiera esperado este momento toda su vida. La duda se volvió un cuchillo entre los presentes. ¿Quién decidiría qué verdad merecía salir a la luz? ¿Y quién estaba dispuesto a destruirla para proteger su propia versión del pasado? Esa noche, mientras intentaba descansar, una niebla espesa llenó la habitación y un murmullo empezó a rodearla, como si miles de voces hablaran en un idioma que ya nadie recordaba. Yana sintió cómo las sombras se unían para formar la silueta de un gran cóndor, y dentro de sus alas apareció el rostro de un hombre que jamás había visto, pero que parecía conocerla desde siempre. ¡Pah! Era Amaru Yupanqui, llamándola desde un mar sin horizonte. La visión envolvió por completo, obligándola a presenciar velas antiguas cortando un océano oscuro. Cuando despertó, su corazón aún latía al ritmo de olas que no existían en ese cuarto. Era solo un sueño. O alguien estaba intentando mostrarle el camino. La mañana llegó sin aliviar la inquietud que la acompañaba desde la visión. Yana caminó por las calles de Cusco sintiendo que cada paso resonaba más de lo debido, como si la ciudad intentara advertirle algo. Entre los mercados y los muros de piedra, notó una presencia detrás de ella, una sombra que imitaba sus movimientos con demasiada precisión. Al acelerar, la sombra aceleró. Al detenerse, también lo hizo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tarik la observaba desde la distancia, con los ojos fijos en su mochila. No era solo ambición, era hambre. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para conseguir el códice? ¿Y cuánto tiempo le quedaba a ella
antes de que él decidiera actuar. El amanecer sobre el Cusco antiguo parecía contener un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Y sin embargo, Amaru Yupanqui caminaba hacia la terraza del palacio como si ya conociera la respuesta que el sol estaba intentando ocultar. El viento agitaba los estandartes, mientras él observaba el horizonte con una mezcla de desafío y melancolía, como si ese borde lejano lo hubiera llamado desde niño. Los sacerdotes murmuraban que ningún inca debía cruzar el mar, que más allá solo habitaban dioses olvidados y corrientes que podían arrancar el alma de un viajero. Pero Amaru no podía ignorar el rumor que crecía en su pecho, una voz que le susurraba que el destino del imperio dependía de mirar más lejos que cualquier antepasado. ¿Por qué sentía que el océano lo esperaba? ¿Por qué su nombre parecía resonar en cada brisa? ¿Y qué encontraría cuando la línea del mundo por fin se abriera ante él? Cuando los sacerdotes se reunieron en el templo mayor, el silencio cayó como una capa pesada sobre todos. Maya se adelantó con un temor que apenas pudo disimular, intentando convencer a Amaru de que renunciara a su propósito. Le habló de mares donde la noche nunca termina y de criaturas que nacen del frío más antiguo del mundo, advertencias que los ancianos habían guardado durante generaciones. Pero mientras las antorchas temblaban, él comprendió que su destino no era obedecer el miedo heredado, sino enfrentar aquello que otros no podían imaginar. Y aún así, la angustia en los ojos de Maya le hizo preguntarse si estaba dispuesto a perder todo por una visión. ¿Era su impulso un mandato divino o una locura temeraria? ¿Qué precio tendría la verdad que buscaba? ¿Y quién pagaría ese precio si él fallaba? El valle entero retumbó con el sonido de martillos y cantos mientras la gran embarcación tomaba forma en medio de los juncos frescos. Hombres y mujeres trabajaban bajo el sol, guiados por artesanos que dominaban técnicas tan antiguas que parecían heredadas de un tiempo sin memoria. Amaru caminaba entre ellos, observando cada detalle, intentando imaginar el momento en que su nave cortaría las aguas desconocidas. El olor a totora húmeda y resina lo acompañaba, mezclado con risas, tensiones y la sensación de que el mundo entero contenía el aliento. Cada nudo, cada soga, cada tablón parecía guardar una pregunta distinta. ¿Sería esta embarcación lo bastante fuerte para desafiar al océano? ¿Serían sus manos suficientes para llevar a su gente más allá del horizonte? ¿O estaba construyendo su propio final? En el templo del sol, el aire parecía vibrar con un poder que no pertenecía al mundo común. Las paredes doradas reflejaban la luz en destellos que parecían danzar alrededor de Amaru, como si los dioses mismos evaluaran su determinación. Maya colocó sus manos sobre su frente y murmuró una bendición que tembló entre la devoción y el miedo, implorando que los espíritus lo protegieran más allá de donde la vista llegaba. Amaru sintió un peso extraño en el pecho, como si estuviera entregando algo que jamás recuperaría. La ceremonia avanzó con cantos profundos que atravesaron su espíritu. ¿Lo estaban bendiciendo o despidiendo? ¿Era una protección o un último adiós? ¿Y por qué la mirada de Maya parecía contener una verdad que aún no podía decirle? La partida llegó bajo un amanecer inquietante, con un silencio tan grande que parecía que el mundo temía interrumpir lo que estaba por ocurrir. Amaru subió a la embarcación sin mirar atrás, aunque sentía el peso de todas las miradas en su espalda. Maya lo observaba desde la orilla, los dedos entrelazados, como si pudiera retenerlo con la fuerza de su deseo. Las aguas estaban quietas, pero un brillo extraño recorría su superficie, como si un mensaje invisible tratara de alcanzarlo. Los remos cayeron al agua,
y la nave empezó a alejarse del hogar que lo había visto nacer. Un nudo se formó en su garganta. ¿Era este el primer paso hacia una nueva era o hacia una historia que nadie debería recordar? ¿Qué secretos aguardaban más allá de ese horizonte silencioso? El mar abrió sus brazos inmensos. Apenas la nave se alejó de la costa, como si quisiera poner a prueba la voluntad de quienes osaban cruzarlo. Durante días, el horizonte permaneció vacío, una línea infinita que parecía observarlos con paciencia cruel. Amaru sentía el peso del silencio de su tripulación, una mezcla de admiración y temor que crecía con cada ola que golpeaba el casco. El sol ardía sin misericordia, y aún así, cada remada los acercaba más a un mundo que nadie antes había visto. El olor a sal y viento frío se mezclaba con sus dudas, porque, aunque su espíritu no flaqueaba, su corazón sabía que no había camino de regreso. ¿Cuánto tiempo resistiría su gente, que los esperaba en esas aguas sin nombre? ¿Y quién era la sombra que parecía seguirlos desde el cielo? La niebla llegó sin aviso, arrastrándose sobre el agua como un manto que quisiera devorar al mundo entero. Las voces se apagaron, y el sonido de los remos se volvió un susurro hueco. Amaru sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que algo se movía dentro de aquella espesura blanca. Una luz azulada apareció entre las capas de neblina, danzando como un espíritu inquieto que los estudiaba. El corazón de la tripulación latía con fuerza, y nadie se atrevió a romper el silencio. ¿Era un presagio? ¿Una advertencia? ¿O la bienvenida de un ser que llevaba siglos esperando que alguien cruzara su reino? El cielo rugió de pronto, abriéndose como si un gigante invisible hubiera desgarrado sus entrañas. La tormenta cayó con furia desatada, y cada ola parecía querer arrancar la embarcación de la existencia. Amaru gritó órdenes, pero sus palabras se perdían en el estruendo del agua y el trueno. Los remos se agitaban. La nave crujía y la oscuridad envolvió todo en un caos que amenazaba con tragarlos. Sin embargo, en medio del tormento, Amaru vio algo imposible. Una franja de luz detrás de la tormenta, como si el horizonte mismo se estuviera abriendo para mostrar un camino. ¿Era un destino revelado? ¿Una ilusión nacida del miedo? ¿O la señal definitiva de que lo desconocido los quería más cerca? Cuando la tormenta cedió, un silencio extraño ocupó su lugar, tan absoluto que parecía no pertenecer al mundo. Frente a la nave apareció una isla que no figuraba en ningún canto ni mapa, una silueta oscura, cubierta de bosques que parecían respirar. La bruma se arremolinaba en las orillas como si protegiera algo oculto, y Amaru sintió que la visión de aquella tierra había sido grabada en su corazón mucho antes de verla con los ojos. La tripulación observó con mezcla de esperanza y temor, preguntándose si por fin habían escapado de la furia del océano, o si habían sido guiados hacia un destino del que no había regreso. ¿Quién vivía en esa tierra silenciosa? ¿Qué secretos dormían bajo sus árboles? ¿Y por qué la isla parecía reconocerlos? Al poner pie en la arena húmeda, un escalofrío recorrió a todos, como si la tierra misma respondiera a su llegada. Los árboles se mecían lentamente, aunque no hubiese viento, y un murmullo suave emergía del interior del bosque, casi como si alguien los llamara por su nombre. Amaru avanzó con paso firme, pero su mente se debatía entre la emoción del descubrimiento y la inquietud de lo desconocido. La luz que se filtraba desde las copas formaba patrones que parecían antiguos símbolos, y cada uno sentía que estaban cruzando un umbral invisible. ¿Qué fuerza había guiado su camino hasta aquí? ¿Qué historia perdida esperaba ser encontrada? ¿Y qué precio deberían pagar por entrar en una tierra que no los había invitado? El interior de la isla reveló un silencio tan profundo que parecía escuchar cada uno de sus pasos.
Amaru avanzó con el corazón acelerado mientras el bosque se abría lentamente, como si reconociera su presencia. De pronto, entre los troncos cubiertos de musgo, aparecieron figuras humanas que observaban en silencio, sus miradas tan antiguas como la tierra misma. No mostraban miedo, solo una curiosidad intensa, como si hubieran estado esperando a visitantes desde tiempos remotos. La tripulación contuvo el aliento, incapaz de saber si aquello era un recibimiento o una advertencia. ¿Cómo era posible que un pueblo desconocido viviera allí? ¿Qué historias escondían esos ojos que parecían recordar siglos? ¿Y por qué sus rostros mostraban una extraña familiaridad? El encuentro se volvió un intercambio silencioso al principio, como si ambos grupos intentaran recordar un idioma olvidado. Poco a poco, gestos simples se transformaron en sonrisas, y sonrisas en palabras que parecían surgir de la memoria más antigua del mundo. Amaru sintió que algo dentro de él encajaba con naturalidad, como si esas voces hubieran estado en su sangre desde siempre. Desde siempre. Los isleños los llevaron a un asentamiento oculto, donde compartieron frutas desconocidas, tejidos de colores vivos y relatos que hablaban de un mar que unía mundos en vez de separarlos. La tripulación escuchaba con asombro, preguntándose qué vínculo secreto podía unirlos. ¿Eran descendientes de viajeros olvidados? ¿O un reflejo perdido de su propio pueblo? ¿Qué verdad compartida dormía entre ellos? La calma se quebró cuando la tierra vibró bajo sus pies. Un temblor profundo que pareció provenir del corazón mismo de la isla. Los animales huyeron entre los arbustos y el cielo se cubrió de nubes oscuras que se movían demasiado rápido para ser naturales. Los isleños intercambiaron miradas llenas de temor, reconociendo un peligro que los visitantes no comprendían. El murmullo del bosque se volvió un lamento inquietante. ¿Qué fuerza despertaba bajo la tierra? ¿Por qué los árboles parecían encogerse como si esperaran un golpe inminente? ¿Y qué debía hacer él ahora que el destino lo había llevado hasta ese punto? El temblor dio paso a un estruendo lejano, un rugido húmedo que anunciaba la llegada de una ola gigantesca avanzando desde el lado oculto de la isla. Los isleños corrieron desesperados hacia tierra firme, y Amaru, sin pensarlo, tomó el liderazgo. Ordenó formar líneas, levantar a los niños, guiar a los ancianos y buscar el punto más alto del bosque. La tripulación lo siguió con disciplina férrea, usando sus fuerzas para abrir camino entre raíces gigantes y piedras resbaladizas. El mar rugía cada vez más cerca, como un monstruo reclamando su territorio. Amaru sintió que todo dependía de esos segundos cargados de tensión. ¿Sería capaz de salvar a todos? ¿O su viaje terminaría con un desastre imposible de evitar? ¿Qué sacrificio exigiría ese último desafío? Cuando por fin alcanzaron lo alto del risco, el rugido del mar quedó debajo de ellos como un recordatorio brutal de lo frágil que era la vida. La ola golpeó la costa con una fuerza despiadada, arrasando senderos, árboles y rocas como si fueran hojas secas. Sin embargo, todos los que habían seguido a Amaru sobrevivieron, y un silencio cargado de asombro se extendió entre isleños y viajeros. El líder de la aldea se acercó a él con una mirada que mezclaba respeto y reconocimiento, como si hubiera visto cumplirse una antigua señal. Con voz temblorosa, habló de una profecía que hablaba de un hombre venido del horizonte para salvarlos en su hora más oscura. Amaru sintió el peso de esas palabras tocar su espíritu. ¿Era él realmente ese mensajero anunciado? ¿O la profecía solo buscaba llenar un vacío de esperanza?
¿Qué destino lo esperaba ahora que se había convertido en parte de esa historia? La partida de la isla estuvo marcada por un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Tonto pano. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Amaru miró por última vez a quienes habían protegido y a quienes ahora los despedían con una mezcla de gratitud y tristeza. El mar, antes feroz, parecía observarlos con un respeto extraño, como si también hubiera sido testigo de la profecía cumplida. A bordo, la tripulación trabajaba sin hablar, cargando en sus miradas la responsabilidad de lo vivido. Maya se aferraba a su pequeño amuleto, incapaz de ignorar la sensación de que algo había cambiado en la esencia misma de Amaru. Y mientras la isla se hacía pequeña en el horizonte, cada uno sintió cómo el destino se reacomodaba a su alrededor. ¿Sería el regreso tan duro como la partida? ¿Qué nuevos peligros aguardaban en las aguas abiertas? ¿Y qué significaba realmente la ayuda que los dioses habían permitido? El mar recuperó su voz durante la segunda noche, un murmullo profundo que hacía vibrar los maderos de la nave. Algo se movía bajo la superficie, siguiendo su rumbo como una sombra paciente. Los marineros evitaron mirarse entre sí, temerosos de que nombrar aquello que sentían atrajera un destino oscuro. Amaru se mantuvo firme, aunque en su interior una angustia antigua despertaba, como si conociera esa presencia desde antes de nacer. Maya percibió la tensión y se acercó a él, pero incluso sus palabras suaves parecían perderse en el viento. ¿Qué criatura los acompañaba en la oscuridad? ¿Era un guardián o un verdugo? ¿Y cuánto tardaría en mostrar su verdadero rostro? La tensión creció con cada día que pasaba, alimentando rumores que se extendieron como fuego entre la tripulación. Algunos marineros comenzaron a murmurar que la presencia bajo el barco era una señal de que los dioses desaprobaban el viaje, y otros acusaron a Amaru de haber traído una maldición desde la isla. Los ánimos se encendieron, y un resentimiento peligroso empezó a tomar forma. Amaru sintió el peso de esas miradas hostiles, pero se mantuvo firme, aunque sabía que cualquier chispa podía desatar un motín. Maya trató de calmar a los más temerosos, pero incluso su voz suave no lograba apagar el miedo. ¿Hasta dónde llegaría la desconfianza? ¿Podría la tripulación sobrevivir a sí misma? ¿O sería este el verdadero peligro del viaje? La tormenta que siguió llegó como una sentencia inevitable. El cielo rugió con una furia que hacía temblar la nave entera, y cada onda parecía querer arrancarlos del mundo. El motín quedó olvidado cuando todos se vieron forzados a luchar por la supervivencia. Un golpe brutal levantó la embarcación, y un crujido ensordecedor anunció que una parte del casco se había quebrado. El agua comenzó a entrar con rapidez, obligándolos a improvisar reparaciones desesperadas. Amaru gritó órdenes mientras sus manos trabajaban sin descanso, y Maya corría de un lado a otro intentando sostener a quienes caían. ¿Podría mantener la nave a flote? ¿O el mar reclamaría su victoria final? ¿Qué destino aguardaba en la costa que apenas podían ver entre relámpagos? Cuando por fin avistaron la costa del imperio, el alivio no trajo la alegría esperada. La nave llegó maltrecha, casi sin fuerzas, y los pocos que quedaban en pie tenían la mirada vacía de quienes habían visto demasiado. Un silencio pesado los recibió desde la orilla, como si la tierra temiera lo que pudieran traer consigo. Amaru descendió con paso cansado, sintiendo que cada roca bajo sus pies reconocía un secreto que debía permanecer oculto. Maya caminó a su lado, consciente de que lo que habían vivido no podía contarse sin desatar consecuencias inimaginables. ¿Cómo reaccionaría el imperio ante su regreso? ¿Qué verdades debían callar para proteger a todos? ¿Y qué precio tendría guardar un viaje que jamás debía haber existido? El templo estaba tan quieto
que parecía contener el aliento del mundo. Amaru avanzó entre columnas doradas, mientras los sacerdotes lo rodeaban con expresiones sombrías, como si su regreso hubiera confirmado un temor antiguo. No hubo celebraciones, solo miradas pesadas que ignoraban las heridas de su viaje. Comprendió entonces que el imperio no deseaba su historia, sino enterrarla antes de que pudiera respirar. Las voces de los ancianos hablaron de equilibrio, de secretos que nunca debían cruzar los muros sagrados y de consecuencias imprevisibles si revelaba lo que había visto. Amaru sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su mayor logro sería convertido en silencio. ¿Era aquello protección o castigo? ¿Qué temían realmente que el mundo supiera? ¿Y cuánto tiempo podía enterrarse la verdad antes de exigir ser oída? El juramento de silencio cayó sobre la tripulación como una sombra interminable. Reunidos en un patio cerrado, cada uno escuchó las palabras del sumo sacerdote, que hablaba de preservar el equilibrio del imperio, de proteger a los inocentes de verdades demasiado grandes para comprender. Maya observaba a Amaru, sintiendo su lucha interna, esa tensión entre obedecer o rebelarse. Los marineros, exhaustos, aceptaron el mandato sin alzar la voz, temerosos de perder no solo el honor, sino la vida. Y mientras el eco del juramento retumbaba en los muros, Amaru sintió que la libertad que había encontrado en el horizonte se desmoronaba entre sus dedos. ¿Cómo vivir con un secreto que ardía como fuego? ¿Cómo sostener un silencio que podía romper un imperio? ¿Y quién sería capaz de cargar con esa verdad final? Esa misma noche, cuando la luna parecía flotar inmóvil sobre el palacio, Amaru sintió un llamado profundo que lo llevó al borde de una terraza silenciosa. Allí, el viento cambió de dirección, como si reconociera su presencia, y una voz antigua emergió entre las sombras. Kuntur apareció no como un ave, sino como un espíritu que brillaba en la penumbra, hablándole en un lenguaje que vibraba en su interior más que en sus oídos. El mensaje era claro: su viaje no había terminado, y lo que había visto era apenas el comienzo de un destino más grande. Amaru sintió un estremecimiento, entendiendo que incluso los dioses temían la verdad que él llevaba. ¿Por qué lo habían elegido a él? ¿Qué advertencia escondía esa visita? ¿Y cuánto tiempo quedaba antes de que el destino reclamara su deuda? El día del eclipse llegó con un silencio que helaba la sangre. El sol comenzó a oscurecerse mientras la ciudad entera se reunía en plazas y terrazas, observando el cielo con una mezcla de miedo y devoción. Amaru permaneció inmóvil en la cima del templo, sintiendo cómo la luz desaparecía, como si el mundo perdiera su aliento. Las sombras crecieron, largas y afiladas, mientras un susurro colectivo recorría el pueblo. Maya lo miró con angustia, entendiendo que aquel fenómeno celestial no era casualidad, sino un recordatorio de que su viaje había tocado fuerzas más antiguas que los propios dioses. Amaru sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Era un aviso? ¿Una amenaza? ¿O el anuncio silencioso de que el destino ya había elegido su camino? En la penumbra que siguió al eclipse, los sacerdotes llevaron el códice a una cámara sellada bajo el templo, un lugar donde los secretos se acumulaban como polvo eterno. Amaru observó cómo lo envolvían en telas rojas y lo colocaban dentro de un cofre de piedra, asegurándolo con un sello que nadie se atrevía a romper. Maya bajó la mirada, entendiendo que lo que habían vivido quedaría enterrado para generaciones futuras, tal vez para siempre. El eco del cierre resonó como un final doloroso, y sin embargo, en el fondo del pecho de Amaru ardía una chispa que se negaba a morir. ¿Cuánto tiempo podría dormir la verdad? ¿Quién la encontraría cuando el mundo estuviera listo? ¿Y qué cambios traería cuando volviera a ver la luz? La madrugada envolvió a Yana en un silencio
que parecía sostener el mundo entero, como si el destino contuviera el aliento. Antes de revelarle su última pieza, con el códice extendido frente a ella, sintió cómo las visiones regresaban con una claridad abrumadora. Mares oscuros, voces antiguas, el espíritu de Kuntur, guiando cada recuerdo enterrado. Todo encajaba ahora, cada símbolo, cada grieta en las páginas, cada fragmento del pasado que había logrado descifrar. La historia que tantos habían querido ocultar ardía viva en sus manos. Un escalofrío recorrió su piel mientras comprendía que aquello no era solo un relato perdido, sino una advertencia escrita a través del tiempo. ¿Por qué había sido elegida para encontrarlo? ¿Qué esperaba el pasado que ella hiciera con esa verdad? ¿Y qué precio tendría revelarla al mundo moderno? La tensión explotó cuando un estruendo sacudió la puerta, y Yana comprendió que ya no estaba sola. Tariq irrumpió en la sala con la mirada encendida por una ambición que se había vuelto peligrosa, exigiendo el códice como si fuera un tesoro que le pertenecía por derecho. Sus palabras eran rápidas, casi desesperadas, como si temiera perder algo más que prestigio. Yana retrocedió con el códice contra su pecho, sintiendo que la historia misma latía en sus manos. La sombra de Tariq crecía en las paredes, enorme y amenazante, dejando claro que estaba dispuesto a todo. ¿Qué haría ella frente a esa furia? ¿Cómo proteger un secreto que podía cambiarlo todo? ¿Y cuántos sacrificios más exigiría esa verdad antes de que Tariq pudiera avanzar un paso más? Un viento helado atravesó la sala como si hubiera nacido de otra era. Las páginas del códice se agitaron solas y una luz suave emergió desde el centro, proyectando la sombra de un gran cóndor que se extendió por las paredes. Yana sintió un estremecimiento cuando la voz de Kuntur resonó sin necesidad de sonido, clara en su mente, como una advertencia y un llamado a la vez. Tariq retrocedió, confundido y aterrado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Yana comprendió entonces que no estaba sola, que las fuerzas del pasado habían despertado para proteger aquello que les pertenecía. ¿Qué significaba aquel mensaje final? ¿Por qué el espíritu intervenía ahora? ¿Y qué esperaba que ella hiciera con ese poder? Cuando la luz se disipó, Yana cayó de rodillas, respirando con dificultad, como si aquel momento hubiera atravesado su alma. El códice reposaba frente a ella, silencioso pero vivo, esperando su decisión. Podía sentir el peso de los siglos mirándola, preguntándose si sería capaz de hacer lo que Amaru no pudo: revelar la verdad sin destruir lo que amaba. Tariq, tembloroso, huyó sin mirar atrás, dejando claro que perseguir ese conocimiento lo había llevado demasiado lejos. Yana sintió que una puerta invisible se había abierto dentro de él. Ahora sabía que la elección no era solo académica, sino espiritual. ¿Debía romper el silencio impuesto por los antiguos? ¿O respetar el sacrificio de quienes lo guardaron? ¿Qué futuro nacería de su decisión? Al amanecer, Yana subió hasta la colina más alta, llevando el códice envuelto en sus manos como si fuera un corazón aún palpitante. El viento golpeaba su rostro, pero ella se mantuvo firme, mirando hacia el horizonte, el mismo que un día llamó a Amaru. En ese instante entendió que la verdad no pertenecía al silencio ni al miedo, sino al tiempo y a quienes estuvieran preparados para escucharla. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo la presencia de Kuntur vigilándola desde algún punto del cielo. La decisión ardió en su pecho como una llama nueva. ¿Revelaría la historia al mundo o la protegería hasta que otro elegido apareciera?
¿Cómo cambiaría el destino cuando la verdad finalmente despertara?